quedarse en el miedo, sino buscar, que sea una búsqueda real y eso te va a llevar a un encuentro real con Jesús también. Bueno, cerramos esta serie especial por la Semana de Oración, el drama de la pasión, y hoy vamos a hablar con un personaje con el que muchos nos podemos identificar, que es Nicodemo, alguien que creía, pero en secreto. Hoy estoy con Cris. Cris, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Contento también por poder hablar de Nicodemo, porque es un personaje que muchas veces pasa desapercibido, pero tiene un proceso muy interesante. Bien, Cris, ¿alguna vez te pasó de creer en algo o en alguien, pero no animarte a decirlo o a mostrarlo? Sí, tal cual. Creo que es un proceso en el cual todo cristiano pasa, ¿no? Que muchas veces es un poco de miedo, también es parte de dudar, ¿no? Del proceso, ¿no? Que uno lleva a cabo, ¿no? Cuando está en la vida cristiana. Exactamente. ¿Y qué es lo que más te frenaba en ese momento? ¿Lo que vos dudabas o lo que decían los demás? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque muchas veces lo que piensan los demás pesa bastante, pero también a veces las dudas, las incertidumbres, ¿no? Todo eso también a uno lo hace dudar, ¿no? Entonces, también pasa por ese proceso, ¿no? Pero lo importante también es ir así como estamos a Cristo, ¿no? Y Él te va a despejar de toda duda, ¿no? Y te va a dar certezas. Exactamente. Bueno, adentrándonos un poco más en la historia de Nicodemo, él va a ver a Jesús de noche. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué pensás que él fue y se acercó a Jesús de noche? Tal cual, sí. En Juan 3 nos dice que Nicodemo se va a buscar a Jesús de noche y ese no es un detalle menor, ¿no? Nicodemo era fariseo, miembro del Sanedrín, era un líder religioso muy importante, ¿no? Y creo que parte de eso lo lleva a él a buscarlo secretamente en la noche, ¿no? Por el miedo a qué dirán, ¿no? Él evitaba mostrarse, ¿no? Justamente buscando a Jesús, pero a la vez no se mantenía indiferente, ¿no? Él tenía dudas y fue a buscar a Jesús. Exactamente. O sea que él creía, pero no se animaba a mostrar su fe. Mm. Bien, con el tiempo descubrimos que Nicodemo sí aparece públicamente ayudando a sepultar a Jesús, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Creo que ahí está el cambio, ¿no? Que muchas veces la fe va a un aumento y es un proceso, ¿no? Ya en Juan 19 vemos a un Nicodemo que se muestra abiertamente junto a José de Arimatea, llevando especias después de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces ahí vemos que él ya estaba testificando abiertamente, ¿no? Ya sin miedo, mostrándose de su fe. O sea que Nicodemo pasó de 0 a 100 o fue todo un proceso. No, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Creo que la fe no es inmediata ni perfecta como muchas veces uno piensa, sino que es un proceso, ¿no? Nicodemo de la duda fue a la búsqueda, de la búsqueda a la convicción y de la convicción pasó a la acción, ¿no? Y muchas veces nosotros también estamos justamente invitados como esta historia, ¿no? A entender cuál es el proceso de la fe. Exactamente. Entonces, no está mal empezar con dudas. No, no, para mí no, para mí justamente no, creo que todo cristiano atraviesa esas dudas, ¿no? Y tal vez se encuentra en ese proceso, ¿no? Y esta historia está bueno que nos muestra justamente eso, ¿no? Del cambio, del proceso, ¿no? De un Nicodemo que buscaba de noche y ahora de día confiesa su fe, ¿no? Abiertamente. Bien, y llevándolo un poco más a la práctica, ¿no? De hoy en día, ¿en qué cosas pensás que vivimos una fe en secreto? Yo creo que en lo cotidiano a veces nos cuesta, ¿no? Puede ser en el trabajo, en la familia, en la universidad, ¿no? Inclusive en las redes sociales, ¿no? A veces uno cree, pero le cuesta esto de mostrarse abiertamente, ¿no? Esto de aprovechar las oportunidades para poder confesar justamente nuestra fe. ¿Y por qué pensás que nos cuesta tanto mostrarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto ser coherentes con lo que creemos? Creo que pasa un poco por el miedo al qué dirán, ¿no? Esto de sentir rechazo, de inseguridades, ¿no? Justamente que cada uno sabe en su entorno. ¿Y qué cosas pensás que nos frenan a dar ese paso para vivir una fe más abierta? Creo que justamente es eso, que es el miedo, ¿no? El miedo a esas consecuencias que uno a veces tiene, ¿no? Ujú. Y Nicodemo termina dando ese paso, ¿no? Como veníamos hablando en la historia, él da un paso público. ¿Qué significa eso hoy para nosotros?
Hoy para nosotros significa tal vez comenzar en las pequeñas cosas, ¿no? Como decías vos, esto de ser coherente con lo que uno dice y lo que hace, ¿no? Justamente esto de aprovechar las oportunidades, ¿no? Que uno tiene para hablar, ¿no? Justamente para dar testimonio de la fe de cada uno y aprovechar eso, ¿no? Sé que a veces pueden haber miedo, inseguridades, pero como Nicodemo, no quedarse en la duda, no quedarse en el miedo, sino buscar, que sea una búsqueda real y eso te va a llevar a un encuentro real con Jesús también. ¿Y cuál podría ser un primer paso concreto? Yo creo que justamente, aprovechar cada oportunidad para poder hablar de Jesús, para dar testimonio, ¿no? Para siempre tener una palabra de aliento, ¿no? Para poder justamente, estar en contacto con Jesús, ir a un encuentro con Jesús genuino de día a día. Eso te va a dar luz, luz para que vos puedas también, ¿no? Ser de testimonio para las demás personas. Bien, y como para ir terminando esta serie, te pregunto, ¿qué le dirías a una persona que te dice que cree en Jesús, pero que lo oculta, que vive una fe en secreto? Que se anime a avanzar como Nicodemo, que no se quede en la noche, ¿no? Que busque a Jesús, ¿no? Creo que avanzar es el primer paso, ¿no? De ir a Jesús como uno está, ¿no? Aún con dudas, con incertidumbre, con miedo, ¿no? Y es Jesús el que te descubre, es Jesús el que te da fuerzas, ¿no? Creo que toda persona que fue a Él y lo buscó de todo corazón no volvió igual. Y Nicodemo pasó por ese proceso. Nicodemo pudo crecer en su fe justamente porque se encontró con Jesús y fue sincero, fue sincero. Así que creo que le invito a eso, a avanzar, aún en la oscuridad, que se encuentre con Jesús realmente. Exactamente, como vos decís, Nicodemo empezó buscando a Jesús en secreto, pero no se quedó ahí. Su fe fue aumentando y él fue creyendo más en Dios, ¿no? Y fue todo un proceso. Gracias, Cris, por acompañarnos en este último Gracias a vos. capítulo.